Buen día, mi nombre es Nicolás González Rodríguez. eh, les voy a presentar la evolución de las bases de datos en los diferentes años, no, a través de al pasar de los años, cómo han ido evolucionando. Y pues, bueno, actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. He realizado varios cursos de programación de desarrollo web y actualmente, pues en mis estudios, trabajo en la mano con unas TIC manejando bases de datos de MongoDB y SQL, así como frameworks de desarrollo web como React. Empezamos con la evolución de las bases de datos a través de los años. Desde sus orígenes empezaron a aparecer los primeros gestores de bases de datos que eran máquinas enormes que usando cintas magnéticas almacenaban datos y los usaban para consultas más adelante. En 1970 hubo una revolución relacional en donde Edgar Codd propone el modelo relacional, revolucionando la organización de datos con tablas y relaciones lógicas entre ellas. Entonces empezamos a ver conceptos como relaciones entre tablas eh, y, por ejemplo, que ruedas esté relacionada con la tabla ruedas esté relacionada con la tabla carros y hay una relación entre sí. Después, en 1977, se funda Oracle de la mano de Larry Ellison, que sería un referente para la creación de la evolución de la base de datos hasta el día de hoy. En 1979 empiezan a salir los primeros sistemas de gestores de datos relacionales RBMS comercial. Luego, en 1986 se funda el lenguaje o se crea el lenguaje para gestionar base de datos llamado SQL y se convierte en un estándar oficial de ANSI, unificando el lenguaje de consulta. Este lenguaje es el que se utiliza actualmente todavía para gestionar todas las bases de datos. En 1989 se crea SQL Server y PostgreSQL como un avanzado sistema de bases de datos relacional y orientado a objetos. En 1995 nace MySQL y empieza a llevarse de la mano con el lenguaje de programación PHP, en donde integra bases de datos a las aplicaciones web y que se sigue utilizando hoy en día también. En el 2009 empiezan a salir términos como NoSQL, el cual se empiezan a popularizar como alternativa para datos no estructurados. Entonces, en lugar de tablas, empiezan a salir colecciones y ya no hay relaciones, sino llamados a diferentes colecciones. Un ejemplo de esto sería MongoDB, que es de la mano, que de la mano del lenguaje de programación JavaScript empiezan a hacer consultas NoSQL. En el 2010 o Google Cloud comienza a crear eh, una alternativa para usar bases de datos a través de la web o del Internet para que así ahorrar recursos del ordenador y poder trabajar varias personas en un mismo proyecto de una base de datos. Este modelo de trabajo se sigue utilizando hoy en día para lograr ser más productivo a la hora de crear o consultar diferentes bases de datos. Y en el 2020 hasta el día de hoy, hasta el año 2025, la inteligencia artificial empieza a integrarse en las bases de datos para poder ser más productivo, poder crear bases de datos mucho más rápido, hacer consultas mucho más grandes en tiempo récord. Y es un estándar que se va a seguir evolucionando a partir de los años. Los conceptos que yo he seleccionado es NoSQL, también conocido como como dejar de utilizar relaciones entre tablas y empezar a utilizar colecciones, como el ejemplo que mencionamos antes, que era MongoDB. Bases de datos en la nube es una base de datos creada para ejecutarse en un entorno de nube híbrida o pública con fin de ayudar a organizar, almacenar y administrar datos dentro de una organización. Es lo que decíamos antes, una compañía, varios trabajadores pueden acceder a una misma base de datos sin recargar un servidor, sin recargar un ordenador y poder trabajar mucho más rápido en una base de datos.
Y el tercero es lenguaje PHP, que es un lenguaje que trabaja muy de la mano con bases de datos, con el backing, con llamadas a tablas, a colecciones, y son esenciales para diferentes consultas, gestores de contenido y motores de búsqueda. Las tendencias que veo para el futuro es cómo la inteligencia artificial se implementa en la base de datos. Una de las principales tendencias en el futuro es la implementación de la inteligencia artificial, la cual permite automatizar procesos como la optimización de consultas, la detección de anomalías en los datos, predicción de patrones y la administración del rendimiento sin intervención humana. Esto hará que las bases de datos sean más autónomas, rápidas y seguras, facilitando la toma de decisiones en tiempo real y reduciendo la carga de trabajo de los administradores. Lo que decíamos antes, ya no, las bases de datos se van a crear mucho más rápido, ya las empresas van a empezar a ser mucho más productivas, etcétera. Y un ejemplo común, cotidiano de uso de base de datos es en las bibliotecas. Las bibliotecas lo que utilizan, utilizan bases de datos para organizar sus libros de acuerdo, ya sea autor, ya sea por año, ya sea de género, y ya sea para tener el control de qué libros prestan, qué libros llegan nuevos para que la gente los lea o que el usuario pueda preguntar en qué estantería se encuentra tal libro gracias a la consulta a una base de datos. Y pues en conclusiones, pues las bases de datos han tenido una evolución constante para adaptarse a nuevas necesidades. Desde los años 60 hasta el día de hoy vemos que ha tenido una gran evolución a nivel productivo y el modelo relacional fue un punto de quiebre. La propuesta de Edgar Core en los años 70 cambió la forma de organizar datos, siendo mucho más fácil introduciendo tablas y relaciones lógicas que aún se siguen utilizando hoy en día. El surgimiento de NoSQL amplió las posibilidades del manejo de datos. Con el crecimiento de Internet y los grandes volúmenes de información no estructurada, surgieron alternativas a SQL como MongoDB, Cassandra o Redis, que permiten almacenar datos flexibles de alta escala, y las bases de datos en la nube representan la tendencia actual. Plataformas como Google Cloud o Azure facilitan las organizaciones a almacenar y procesar información sin necesidad de grandes infraestructuras locales, brindando libre acceso, seguridad y acceso global en diferentes empresas. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias.